Chile eligió a su próxima presidenta. Se trata de la opositora Michelle Bachelet, quien vuelve a la Casa de la Moneda para llevar a cabo grandes reformas que podrían cambiar el rumbo de la nación suramericana. Bachelet tiene como objetivo los principales cambios en políticas de educación, salud y asimismo reformar la Constitución. Michelle Bachelet se convirtió en la primera mujer reelecta como presidenta de Chile, tras vencer este domingo en segunda vuelta a la candidata de derecha Evelyn Matei. Gracias a los millones de personas que hoy han demostrado con su voto y con su compromiso que creen en mí tanto como yo creo en ustedes. Gracias. Bachelet se impuso con un 62.33% frente al 37.83% de su opositora. Esta contundente victoria es calificada por expertos como un duro golpe que reveló la falta de unidad dentro del oficialismo. Aunque la victoria de Bachelet fue contundente, los expertos afirman que el abstencionismo acompañó los comicios presidenciales. Según el gobierno, el padrón electoral en la nación es de 13.5 millones de personas, de los cuales solo asistieron 6 millones, un 53% de las personas habilitadas para votar. Solo votó un 47% de los chilenos y eso no nos deja contentos. A pesar de la falta de participación, los oficialistas reconocieron la victoria de Bachelet, quien ahora tendrá grandes retos en los próximos años. Educación. Esta fue la piedra en el zapato del actual presidente Sebastián Piñera, que puso en jaque su gobierno debido a las fuertes protestas en contra del sistema educativo chileno. Bachelet propone ahora una reforma educacional que garantice la gratuidad universal de la educación. Economía. Reducir la desigualdad en la nación. El 50% de los trabajadores gana menos de $474 al mes. Esto se le suma a la tasa de desempleo que ronda el 6%. Congreso. Bachelet tendrá que conseguir los votos necesarios en el Congreso para encaminar la reforma a la educación y tributaria, debido a que son los pilares de su proyecto de gobierno. Salud. La presidenta electa prometió más médicos en la salud pública, debido a que un número alto de la población tiene un acceso regular al sistema. Expertos afirman que Bachelet tendrá una dura batalla para sacar adelante sus proyectos presidenciales, que anuncian serán reformas profundas que algunos sectores políticos han criticado. Y para debatir este tema voy a saludar desde los estudios NTN 24 en Nueva York a Robert Valencia, periodista, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice America. Y desde Santiago de Chile nos acompaña Marcelo Brunet, abogado del Partido Renovación Nacional, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Andrés Bello. Y me acompaña aquí en el Centro Internacional de Noticias de NTN 24, Fernando Suitanich, analista político chileno, magíster en Relaciones Internacionales, profesor además de la Universidad de La Sabana. A los tres, muchas gracias por participar esta noche en este debate. Bienvenidos. Y empiezo por Fernando, que lo tengo aquí a mi derecha. ¿Y por qué empiezo con usted? Porque habíamos hablado justo aproximadamente hace un mes, cuando se ganó esta primera ronda, la ganó Bachelet, hablábamos de que iba a ser muy difícil para Evelyn Matei remontarlo. Y también hoy le quiero preguntar si vale la pena. He leído la prensa a lo largo del día y la prensa se ha de pronto enfocado en el tema del abstencionismo y han querido quitarle un poco de legitimidad a la elección, porque el hecho de llegar a 58% del abstencionismo es bastante grande y ellos lo consideran como histórico. Con las buenas noches y empiezo preguntándole, ¿hay que quitarle legitimidad al triunfo de Bachelet por el abstencionismo? Bueno, antes que nada habría que citar un libro muy famoso, pero cambiándole el título, Crónica de una victoria anunciada. Todos sabíamos lo que iba a pasar, incluso Evelyn Matei ha dicho el sábado en la prensa internacional que hubiera sido un milagro o iba a ser un milagro ganar. Esos milagros generalmente no se dan, era muy extraño que un porcentaje de diferencia tan amplio se pudiera revertir en el plazo de un mes. En Chile el voto voluntario ha debutado hace muy poco, el voto era obligatorio, por lo tanto la gente iba a votar por miedo a la multa. Sí. Ahora la gente va a votar por la convicción de participar o no en la vida pública del país, lo que es una responsabilidad para cada persona que sí lo tome así o no. Yo creo que quitarle legitimidad al triunfo abrumador de Michelle Bachelet es una falta de respeto, porque en muchos países, si vamos a Estados Unidos mismo, Obama, ¿con cuántos votos salió Obama? Si hablamos de muchos países desarrollados, no todo el mundo participa. Uno podrá criticar o no participar en una elección, ir a votar o no, pero eso es asunto. Es una expresión política también, pienso yo, no ir a votar. Ya. Algunos piensan que, y entre los que me incluyo,
que ya ganó Bachelet, ¿para qué voy a ir si no necesita mi voto? Por eso es que la candidata, sobre todo Bachelet, estaba un poco preocupada porque ese exceso de confianza podía llevar a una... Claro, no al milagro, pero a una pequeña sorpresa. Claro. Lo mismo decía Evelyn Matei, pues hay que ir a votar, apeló mucho a la clase media. Yo creo que la gente no fue a votar porque pues ya es verano, la política no encanta, y eso es un fenómeno a nivel global. Se creía que Bachelet ya había ganado, y también yo pienso que en Chile mucha gente asume que las cosas no van a cambiar. De eso hablaremos más claro, adelante. Entonces vamos por parte, pero yo creo claro. que ese punto es fundamental. Lo que usted está diciendo, vamos a desarrollarlo más adelante. Quiero conocer la opinión de Robert Valencia y luego voy con Marcelo a Chile, porque Robert, con las buenas noches, la abstención, ¿hasta dónde le quita peso al triunfo de Bachelet? O simplemente, como lo dice Fernando, es un hecho que ya se daba por entendido que Bachelet iba a ser la presidenta y se confiaron y no salieron a votar. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la teleaudiencia de Latinoamérica, Estados Unidos y el Caribe. Bueno, en parte es muy cierto lo que el panelista está diciendo. Michelle Bachelet dejó la primera presidencia o su primera administración hace un par de años con un nivel de popularidad altísimo, muy a pesar de haber sido criticada por obras como el Transantiago, que causó mucha controversia por la forma y por su infraestructura, la falta de atención cuando ocurrió el terremoto en el 2010, en fin. Muy a pesar de estos problemas, pues ella dejó su nombre muy en alto cuando dejó la presidencia, y aún así, aunque se ausentó parcialmente de la política chilena, pues ella no dejó de ser activa, no solamente en el campo nacional, sino internacional. Recordemos que ella lideró el grupo de la Agencia de Mujeres de las Naciones Unidas y fue una de las propulsoras de esa nueva agencia, o la reformada Agencia de las Naciones Unidas, lo cual también le dio cierta visibilidad internacional. Y como lo vuelvo y lo menciono, la popularidad que ella dejó pues siguió calando en la memoria de los chilenos, pero por supuesto una abstención tan alta pues también deja mucho de qué desear, pero lo hemos visto en elecciones anteriores. Las elecciones en Paraguay fueron un ejemplo claro, donde hubo un gran abstencionismo, donde la gente no salió a votar y el voto en blanco pues prevaleció. Pero de cualquier forma esto da a entender la popularidad que dejó, la buena imagen que dejó Michelle Bachelet cuando ejerció por primera vez el cargo de presidenta de Chile hace unos años atrás, hace aproximadamente 8 años. Voy a conocer la opinión de Marcelo Brunet. Él está precisamente en Santiago de Chile. Le quiero dar las buenas noches y preguntarle por este punto que ha sido muy candente a lo largo del día en la prensa nacional chilena y en la prensa internacional, el tema de la abstención. Bienvenido, Marcelo. A ver, buenas noches a todos los televidentes. Lo primero, ciertamente nos encontramos en un escenario especial. Chile no había tenido elecciones con este nivel de abstencionismo y claramente esto marca un punto de inflexión, marca de que mucha de la ciudadanía no está interesada en lo político propiamente tal. Michelle Bachelet por lo pronto es víctima de eso. Una persona que se dijo iba a arrasar, que iba a ganar por goleada, efectivamente obtuvo porcentajes importantes, pero si uno analiza, digamos, la elección en la cual ella fue ganadora, ella sacó 3.720.000 votos el año 2006, y en esta oportunidad pierde cerca de 400.000 votos, cerca de 3.300.000. Fue un poco más lo que sacó en esta oportunidad que lo que sacó el expresidente Eduardo Frei cuando perdió y fue derrotado por Sebastián Piñera. Yo creo que el abstencionismo en este sentido se produjo sobre la base de la ley de voto voluntario. La ley de voto voluntario fue impulsada por el propio gobierno del presidente Piñera. Es ciertamente, digamos, al parecer, la centro-derecha, la derecha chilena, es precisamente la que no ha concurrido a votar a las urnas, y al parecer el elector duro de la izquierda ha sido el que ha estado dispuesto a concurrir a votar. Yo no creo realmente de que un porcentaje de abstención importante que quite validez a la candidatura ni a la presidencia de Michelle Bachelet. Me parece de que las reglas del juego son claras para todos y todos sabemos en definitiva que independiente de si habían 10 personas votando o 10 millones, el resultado era igualmente legítimo porque así son las reglas del juego y punto. Sí.
Sin Perfecto. embargo, claramente hay una diferencia respecto de la posibilidad que tiene Michelle Bachelet de arrasar en sus demandas o tratar de cumplir con un programa que es bastante vago y que no apunta definitivamente respecto de situaciones concretas, para saber si es que efectivamente hará un gobierno de izquierda revolucionaria o hará derechamente, digamos, un gobierno de la tónica de los gobiernos de la concertación. Vamos a hablar de lo que va a hacer Bachelet o el gobierno de Bachelet en unos segundos, porque quiero cerrar este tema de la abstención con lo que dijo hoy Cecilia Pérez, la ministra vocera del gobierno, quien ella pues habló sobre la falta de participación de los electores y sobre el fortalecimiento que debe tener, según ella, la derecha chilena. Escuchemos. Todo habrá su tiempo, para todo habrá su forma. Hoy día es lo importante para aquellos que esperan un desangramiento de nuestro sector político, decirles que no les vamos a dar el gusto, decirles que somos muchos más los que pensamos que tenemos que fortalecer la centro-derecha, agrandar el espacio electoral, lograr entender lo que el voto voluntario quiere decir. Sigo extendiendo el tema de lo que va a ser la política de gobierno de Bachelet para después del corte comerciales. Tengo que hacer una ronda muy breve con una opinión muy pequeña a cada uno de los tres panelistas que me acompañan esta noche. Paso a los comerciales y entramos de comerciales a debatir las políticas de gobierno de Bachelet. Pero le quiero preguntar, Fernando, el hecho que haya ido hoy el presidente Sebastián Piñera a la casa de Bachelet a desayunar, a darle ese apretón de manos, ¿qué significa? Bueno, es una tradición en Chile. Incluso personas mucho más opuestas como Elwin y Pinochet tuvieron una relación bastante normal a principios de la democracia. Se veía cómo el presidente Pinochet iba a visitar al presidente Elwin y se entendían bien dentro de los rangos formales. Es una costumbre que los chilenos valoramos mucho porque no es una costumbre muy común en otros países de nuestra Sudamérica. Y se produce algo muy curioso. Bachelet le entregó el poder a Piñera y Piñera se lo entregará nuevamente a Bachelet. O sea, hubo un intercambio de 4 años donde si nosotros analizamos el gobierno de Piñera, y esto quiero decirlo, en cifras no es malo. En cifras no es malo. Lo que pasa es que la derecha gobernó 4 años y no tuvo empatía con las grandes mayorías. Perfecto. Voy con Marcelo y termino con Robert en Nueva York. Marcelo, ¿significa el gesto, significa mucho el gesto de Piñera al ir hoy a la casa de Bachelet? Usted que está ahí en Santiago, obviamente, ¿qué tanto despliegue ha tenido el día de hoy? Acá en Chile somos bastante dados a estas formas. Yo creo de que ahora le tocó invitar a Michelle Bachelet a Sebastián Piñera. Hace 4 años atrás fue precisamente a la inversa, digamos. Fue Sebastián Piñera quien fue invitado a la casa de Michelle Bachelet. La situación es que en Chile, claramente, a diferencia de lo que plantea el otro entrevistado, yo creo de que hay una apatía muy grande respecto de la política. Creo que el sistema electoral actual, que incluye voto voluntario, desincentiva a la gente de derecha a votar. Va a ser un trabajo muy importante el que tengamos que hacer los partidos de derecha para volver a reencantar a nuestra gente y ser capaces de movilizarlo, así como la izquierda acarrea a su gente para efectos de convocar y para efectos de llevarlos a las urnas. Bien, y cierro este tema con Robert Valencia. Robert, se vieron muy amables el presidente Piñera y Michelle Bachelet en ese desayuno el día de hoy. Sí, efectivamente, pero no solamente el expresidente, bueno, el presidente saliente, el señor Sebastián Piñera, pero también la misma candidata ofreció y extendió su mano luego de darse a conocer los resultados, donde claramente la que es presidenta electa pues salió vencedora. El mismo Piñera lo había mencionado, aunque existen diferencias de un partido o del otro o diferencias ideológicas, pues el fin común es el de trabajar por un Chile próspero. Y obviamente que este tipo de gestos dan confianza, brindan confianza a la gente. Y precisamente es un buen mensaje para aquellos que abstuvieron o que se abstuvieron de asistir a las urnas, puesto que muestra que es un gesto de unidad que probablemente pueda llegar a generar más confianza en futuras elecciones. Vamos a revisar las opiniones de los televidentes en las cuentas de Twitter que aparecen en sus pantallas. Jorge Arturo Sasa dice, ¿qué cambios trae el modelo económico? ¿Reformas educativas? ¿Reforma al sistema pensional? ¿Algún anuncio que marque cambios? Johan Sánchez, otra de las opiniones, él escribe lo siguiente, resalto algunas de sus propuestas, pero no estoy de acuerdo con que quiera reformar la Constitución. No es necesario en este gobierno.